Amados hermanos en Cristo, que la libertad y liberación del Hijo de Dios sea manifestada poderosamente sobre sus familias. Vengo hoy con un mensaje que sé perturbará a muchos, pero que debo compartir, porque el Espíritu Santo me ha mostrado una realidad espiritual devastadora que está afectando a millones de familias cristianas sin que ellas lo sepan. Durante mis años de ministerio de liberación he descubierto que existe un tipo específico de maldición generacional que se activa a través de palabras aparentemente inocentes pronunciadas por madres durante momentos de ira intensa. Esta revelación surgió mientras investigaba patrones familiares destructivos que se repetían generación tras generación en familias que aparentemente no tenían conexión con ocultismo o brujería. Descubrí que muchas de estas maldiciones generacionales no se originaban en rituales satánicos complejos, sino en palabras específicas pronunciadas por matriarcas familiares durante crisis emocionales extremas. La base bíblica de esta realidad se encuentra en Proverbios 18:21, que declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. También en Santiago 3:10, donde dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Las palabras tienen poder creativo o destructivo, especialmente cuando son pronunciadas por figuras de autoridad familiar como las madres. Permíteme comenzar con el testimonio extraordinario de Sandra Vázquez, una hermana de Lima, Perú, cuya investigación familiar reveló una maldición generacional de 100 años que había devastado a 4 generaciones de mujeres en su linaje. Sandra me contactó inicialmente porque estaba desesperada. Tenía 35 años, había pasado por 2 divorcios devastadores, luchaba constantemente con problemas financieros severos y había sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune que los médicos no podían explicar ni tratar efectivamente. Pero lo que más la preocupaba era que veía los mismos patrones destructivos en todas las mujeres de su familia. Su madre había tenido 3 matrimonios fallidos, problemas de alcoholismo y murió de cáncer a los 52 años. Su abuela había enviudado joven, vivido en pobreza extrema y sufrido depresión severa toda su vida. Su bisabuela, según los relatos familiares, había tenido una vida llena de tragedias inexplicables. Durante nuestras sesiones de consejería, Sandra mencionó algo que inmediatamente captó mi atención espiritual. Me contó que su abuela, antes de morir, le había revelado algo que la familia había mantenido en secreto durante décadas. En 1920, durante la pandemia de influenza, la bisabuela de Sandra había perdido a su hijo menor de apenas 3 años. En su desesperación y dolor inmenso, había gritado hacia el cielo: «Maldigo el día en que decidí ser madre, que ninguna mujer de mi sangre conozca jamás la felicidad maternal, que todas sufran como yo estoy sufriendo». Cuando Sandra me relató estas palabras exactas, inmediatamente reconocí la frase que había escuchado en docenas de casos similares de familias bajo maldición generacional. Esta frase específica, pronunciada por una matriarca en dolor extremo, había activado una maldición que había afectado a 100 años de descendencia femenina. Le expliqué a Sandra que las palabras de su bisabuela no habían sido simplemente un desahogo emocional, sino que habían funcionado como un decreto espiritual que otorgó acceso legal a fuerzas demoníacas para atacar sistemáticamente a todas las mujeres de su linaje. Las maldiciones generacionales operan según principios espirituales específicos. Cuando una persona en posición de autoridad familiar pronuncia decretos negativos sobre su descendencia, especialmente durante momentos de dolor intenso o ira extrema, estas palabras trascienden el ámbito natural y se convierten en realidades espirituales que se manifiestan físicamente generación tras generación. Ahora, hermanos, quiero revelarles las frases específicas que las madres pronuncian que activan maldiciones generacionales automáticamente. Es crucial que conozcan estas palabras para poder romper cualquier maldición que pueda estar activa en sus familias. Primera frase maldita: «Maldigo el día en que te parí», o variaciones como «Ojalá nunca hubieras nacido». Estas palabras atacan directamente la identidad y propósito divino de los hijos, abriendo puertas a espíritus de rechazo, inseguridad y autodestrucción. Segunda frase maldita: «Vas a ser un fracasado toda tu vida, igual que tu padre». Esta declaración establece patrones generacionales de fracaso que se manifiestan en todas las áreas de la vida de los descendientes. Third frase maldita: «Nunca vas a ser feliz»,
o vas a sufrir como yo he sufrido. Estas palabras transfieren espíritus de dolor emocional y depresión de generación en generación. Cuarta frase maldita: que Dios te castigue, pronunciada durante momentos de ira. Aunque menciona a Dios, funciona como invocación de juicio divino distorsionado que atrae calamidad continua. Quinta frase maldita: maldito el día en que me casé con tu padre. Esta declaración contamina el concepto de matrimonio y familia, causando patrones de divorcios y relaciones fracturadas en las siguientes generaciones. Después de identificar la fuente de la maldición en la familia de Sandra, le enseñé el proceso completo de liberación generacional que voy a compartir contigo ahora. El primer paso es el reconocimiento y arrepentimiento representativo. Sandra tuvo que arrepentirse en nombre de su bisabuela por las palabras malditas que había pronunciado, aunque ella no las había dicho personalmente. El segundo paso es la renuncia específica. Sandra tuvo que renunciar explícitamente a cada palabra negativa pronunciada por su bisabuela, cancelando su poder legal sobre su linaje. El tercer paso es la declaración de libertad. Sandra tuvo que decretar nuevas realidades positivas sobre su familia, reemplazando las maldiciones con bendiciones. Aquí está la oración exacta que Sandra utilizó y que ustedes pueden usar para romper maldiciones generacionales en sus familias. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre todopoderoso de Jesucristo, reconociendo que mi familia ha estado bajo el poder de palabras malditas pronunciadas por generaciones anteriores. Me arrepiento en nombre de mi bisabuela, abuela, madre y cualquier antepasada que haya pronunciado palabras de maldición sobre nuestra familia. Aunque yo no pronuncié estas palabras, reconozco su impacto destructivo sobre mi linaje. Renuncio específicamente a toda palabra que haya maldecido la maternidad en mi familia. Cancelo toda declaración que haya profetizado fracaso, dolor, enfermedad o muerte prematura sobre mis descendientes. Por la autoridad de la sangre de Jesucristo, rompo toda maldición generacional de divorcio, pobreza, enfermedad, adicción, depresión y muerte prematura que haya estado operando en mi familia. Declaro que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho maldición por nosotros. Toda maldición familiar queda quebrantada ahora. En lugar de maldición, declaro bendición sobre mi familia. En lugar de fracaso, decreto éxito. En lugar de enfermedad, establezco salud. En lugar de pobreza, ordeno prosperidad. Que mi linaje sea bendecido por 1000 generaciones. Que mis hijos y los hijos de mis hijos caminen en la plenitud del propósito divino para sus vidas. Cierro toda puerta legal que las maldiciones habían abierto para que demonios atacaran mi familia. Ordeno a todo espíritu asignado contra mi linaje que se retire permanentemente. Por la autoridad que tengo como heredera del reino de Dios, decreto que mi familia está completamente libre de toda maldición generacional. En el nombre de Jesús, quien tiene autoridad sobre toda maldición. Amén. Sandra hizo esta oración durante 40 días consecutivos y los resultados fueron absolutamente sobrenaturales. En el primer mes, su salud comenzó a mejorar dramáticamente. Los síntomas de su enfermedad autoinmune desaparecieron gradualmente hasta quedar completamente curada. En el segundo mes, Sandra conoció a un hombre cristiano extraordinario con quien desarrolló la relación más sana y amorosa de su vida. Se casaron exactamente un año después de romper la maldición generacional. En el tercer mes, las oportunidades profesionales comenzaron a multiplicarse. Sandra estableció su propio negocio, que creció tan rápidamente que en menos de 2 años se había convertido en una de las empresarias más exitosas de su sector. Pero lo más hermoso de todo es que Sandra ahora tiene 2 hijas sanas y prósperas que están creciendo en un ambiente de amor, estabilidad y bendición, completamente libres de los patrones destructivos que habían plagado a las mujeres de su familia durante un siglo. Sandra me escribió llorando de gozo: «Pastor, no solo recuperé mi propia vida, sino que salvé a las futuras generaciones de mi familia de 100 años de maldición. Mis hijas nunca conocerán el dolor que conocieron mi madre, mi abuela y mi bisabuela». Ahora, hermanos, quiero enseñarles las 12 señales que confirman que hay una maldición generacional activa en una familia, patrones repetitivos de divorcios o relaciones fracturadas, enfermedades específicas que se repiten generación tras generación, problemas financieros crónicos sin explicación lógica, adicciones que pasan de padres a hijos, muertes prematuras por causas similares, depresión o suicidios familiares recurrentes, abortos espontáneos o problemas de fertilidad repetidos, accidentes inexplicables que afectan a múltiples generaciones, hostilidad hacia lo espiritual en varios miembros familiares,
comportamientos autodestructivos que se manifiestan generacionalmente, fracasos profesionales repetidos sin causa aparente, sensaciones de opresión espiritual en reuniones familiares. Si reconocen 3 o más de estas señales en sus familias, es muy probable que haya una maldición generacional activa que necesita ser rota. También quiero compartir otros testimonios de familias que han experimentado liberación completa. Los García de Colombia rompieron una maldición de pobreza de 5 generaciones. Hoy todos los miembros de la familia son prósperos empresarios. La familia Morales de Ecuador quebrantó una maldición de divorcios que había afectado a 4 generaciones. Ahora todos los matrimonios en la familia son sólidos y bendecidos. Los Herrera de Chile liberaron su linaje de una maldición de enfermedades cardíacas. Las siguientes generaciones han nacido con corazones completamente sanos. Hermanos, quiero terminar recordándoles que Cristo nos liberó de toda maldición. Gálatas 3:13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho maldición por nosotros. No permitan que maldiciones generacionales continúen devastando sus familias. Tomen autoridad espiritual y rompan todo decreto negativo que haya sido pronunciado sobre su linaje. Que el poder liberador de Jesucristo manifieste libertad total sobre sus familias y que sus descendientes caminen en la plenitud de las bendiciones divinas por 1000 generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, el rompedor de toda maldición. Amén.